La primera vez que escuché la palabra cerrado salir de la boca de un hombre con uniforme del ejército, asumí lo evidente. Peligro de incendio. Ejercicio de entrenamiento. Munición sin detonar. Un derrame químico que requería una limpieza discreta. Esas son las razones habituales para clausurar una sección del bosque y mantener al público fuera. He trabajado en todas, de una forma u otra. En el norte de California, los cierres son tan normales como el humo en agosto. Colocas la señalización, rediriges el tráfico, coordinas con el condado, y pasas una semana respondiendo llamadas furiosas de personas que creen que la naturaleza es algo que compraron con sus impuestos. Pero este cierre no llegó por los canales habituales. Comenzó con una llamada a las 5:12 de la madrugada. De esas que te arrancan del sueño antes de que el cerebro decida que es urgente y que es solo otro desastre burocrático. El nombre de mi supervisor brillaba en la pantalla. Contesté al segundo tono. Sí, gruñí, con la voz áspera. ¿Qué se está quemando? No es un incendio. Estaba demasiado despierto. Y eso me tensó el estómago. Vístete. Ven a la estación. Trae tu equipo de campo. Me incorporé, frotándome el rostro. De acuerdo, ¿cuál es la alerta? Hubo una pausa. No la pausa de alguien pensando. La pausa de alguien eligiendo qué le está permitido decir. Cierre federal, respondió al fin. Enlace del ejército. Ellos toman el control de una sección de nuestro distrito. Parpadeé, intentando darle forma lógica a esas palabras. El ejército no toma el control de nuestra tierra. Solo llega, dijo. Y no hables de esto por líneas abiertas. La llamada terminó. Me quedé mirando la ventana oscura sobre el fregadero, mi reflejo apenas visible. Lo primero que sentí no fue miedo, ni curiosidad. Fue irritación. Porque si algo no cambia en este trabajo es esto. La gente de botas limpias y cargos grandes adora tratar el bosque como si fuera un cuadrado en blanco sobre un mapa. Algo a lo que puedes trazarle una línea y declararlo controlado. A las 6 de la mañana ya estaba en el estacionamiento de la estación. La niebla colgaba baja entre los pinos detrás del edificio. El aire tenía ese olor metálico y frío que aparece justo antes del amanecer, cuando el mundo parece inacabado por dentro. Las luces estaban encendidas. Demasiado silencio en la oficina principal. Sin radio. Sin bromas del turno nocturno. Hasta la cafetera sonaba exageradamente fuerte. Mi supervisor estaba junto a la puerta de la sala de reuniones, acompañado por dos hombres que no reconocí. Uno llevaba uniforme estándar del ejército. Mangas abajo, parches impecables, botas pulidas como si jamás hubieran tocado barro. El otro vestía de civil, pero tenía la postura de alguien que no necesita uniforme para ser obedecido. Ambos compartían esa expresión serena y recortada que ves en personas que trabajan en entornos controlados. Laboratorios. Bases. Lugares donde, en teoría, nada debería sorprender a nadie. Este es el Ranger, comenzó mi supervisor. No. El hombre de civil lo interrumpió. No fue grosero. Fue automático. Como si hubiera corregido esa frase 1000 veces sin necesidad de alzar la voz. Extendió una carpeta gruesa, sellada con una tira roja. En la portada había una fecha y un código que no reconocí. A partir de este momento, dijo, no se utilizarán nombres personales en ninguna comunicación relacionada con la zona de cierre. Solo designaciones asignadas. Lo miré. Eso no es estándar. Los ojos del militar se movieron hacia mí y se apartaron como si hubiera hablado demasiado alto. El hombre de civil asintió apenas. Lo es ahora. Mi supervisor evitó mi mirada. Esa fue la primera señal real de advertencia. En mi experiencia, cuando un supervisor no puede mirarte durante un briefing, es porque está avergonzado, o teme que leas en su rostro algo que no puede explicar. La carpeta se deslizó hacia mí. Léalo. La abrí. La primera página era una directiva formal de cierre, sellada y firmada con suficiente autoridad como para que el papel pareciera más pesado de lo que debería. Hablaba de jurisdicción federal, poderes de emergencia y un acuerdo de cooperación del que jamás había oído. El mapa adjunto mostraba una sección del bosque resaltada con líneas negras gruesas. Como un moretón. La segunda página no era un memorando. No era una notificación legal. Era una lista. Protocolos de campo no negociables. Los leí despacio. Porque así se leen las reglas. No se hojean. No se asume que se entienden. Se lee cada palabra como si importara. Porque en este trabajo, suele importar.
1. No entrar en la zona sin confirmación por el canal 3. 2. No usar nombres personales dentro de la zona. 3. No fotografiar personal, equipo o estructuras. 4. No aproximarse a vehículos sin identificación. 5. No interactuar con civiles más allá de redirigirlos fuera del perímetro. 6. Si escucha silbidos, regrese al sendero marcado más cercano y espere extracción. 7. Si observa una patrulla, no la reconozca. 8. Si observa luces entre los árboles, no las siga. 9. Si su radio transmite sin que usted hable, retire la batería y cambie el equipo de respaldo. 10. Si siente que está siendo seguido, no aumente el paso. Mantenga la rutina. Levanté la vista. Por primera vez, no pude ocultar mi expresión. Disculpe, dije con cuidado, todavía convencido de que debía existir una explicación racional. ¿Qué significa observar una patrulla? El militar cambió ligeramente el peso de un pie al otro. El hombre de civil no parpadeó. Significa lo que dice. Golpeé el papel con el dedo. Nosotros somos la patrulla. No, respondió con calma. Ustedes son control perimetral. No interferirán con operaciones en curso. Mantuve la voz estable. Entonces, ¿qué es la patrulla? Mi supervisor carraspeó como si fuera a hablar. No lo hizo. El hombre de civil se inclinó apenas hacia adelante. Ranger, usted tiene dos responsabilidades: mantener a los civiles fuera y reportar anomalías. No está aquí para resolver nada. Está aquí para evitar la contaminación de información. Ahí estaba. No seguridad. No rescate. No contención de peligro. Contención de testigos. Eso es lo que la gente no entiende de la cooperación federal. En el papel parece trabajo en equipo. En la práctica, es jerarquía. Cuando agencias como la nuestra son arrastradas a algo más grande, nos convertimos en herramienta. Aportamos conocimiento local, acceso y una presencia plausible. Hacemos que los bordes parezcan normales, para que el centro permanezca oculto. Cerré la carpeta lentamente. ¿Qué ocurrió? Esta vez habló el militar. Voz plana. Incidente de entrenamiento. ¿Qué tipo? Una fracción de segundo de silencio. Fuego real. Asentí como si eso lo explicara todo. Pero no explicaba nada. Los incidentes del IFEFIRE no vienen con reglas sobre radios que hablan solas. El hombre de las llanuras me observaba con una paciencia silenciosa que me irritaba la piel. Recibirá su distintivo en la puerta. Operará solo. Reporte cada 30 minutos. ¿Solo? Repetí. Eso va contra nuestro protocolo. Su protocolo no aplica, respondió. No hubo emoción en su voz. Ninguna. Es una operación federal. Quise discutir. Hablar de responsabilidades, de cadena de mando, de cómo la gente termina herida cuando alguien decide que el bosque es un entorno controlado. Pero llevo demasiado tiempo en esto como para no reconocer cuando una conversación ya terminó antes de empezar. Asentí una vez, seco. Bien. ¿Dónde está el punto límite? El militar deslizó una credencial laminada sobre la mesa. No era mi placa de Ranger. Era nueva. Un indicativo impreso en letras negras. Ranger 12. Lo odié al instante. A las 7:40 de la mañana conduje hacia la zona de cierre. El sol ya había salido, pero la luz en el bosque seguía siendo tenue, filtrada entre árboles altos y nubes bajas. Mis neumáticos zumbaban sobre el asfalto. Todo se sentía normal. Del mismo modo en que todo siempre se siente normal, justo antes de dejar de estarlo. A 2 millas vi el primer letrero. No era nuestro. Una placa metálica blanca, impecable, atornillada a un poste. Letras negras, área restringida. Prohibido el paso. Solo personal autorizado. Infractores sujetos a procesamiento federal. Demasiado nuevo. Sin impactos de bala. Sin rayones. Sin grafitis. En el bosque, cualquier cosa abandonada termina marcada por algo. Personas, animales, clima. Este letrero parecía intacto. Como si lo hubieran colocado, y la amenaza misma se encargara de custodiarlo. La reja estaba más adelante. Un acceso estándar del servicio forestal, modificado durante la noche. Barreras de concreto, una caseta portátil, 2 soldados con los rifles en esa postura relajada que no es relajada en absoluto. Uno levantó la mano cuando me acerqué. No preguntó mi nombre. No miró mi uniforme. Observó la credencial laminada sobre el tablero y asintió. Ranger 12. Canal 3 únicamente.
Registro inicia a las 0800. ¿Ruta de patrullaje? Pregunté. Neutro. Señaló la carretera sin mirarme. Línea de límite. Manténgase visible. No entre al interior. Recibido. La reja se abrió. Y en el instante en que crucé, el bosque cambió. No de forma dramática. El aire no se volvió helado. Los árboles no susurraron. Fue algo más sutil. El sonido. En un bosque normal, incluso en los más silenciosos, siempre hay algo. Viento entre agujas, aves, una ardilla protestando por tu existencia. El murmullo constante de la vida. Aquí era como si alguien hubiera bajado el volumen. Las ruedas sobre la grava sonaban demasiado fuertes, demasiado nítidas. Como si el bosque no absorbiera el ruido, sino que me lo devolviera. Me detuve en el primer desvío designado. Conos naranjas, perfectamente alineados. Un cartel, checkpoint A. Demasiado limpio. Demasiado preciso. Bajé del vehículo y lo vi de inmediato. Huellas de neumáticos. Profundas. Agresivas. No un solo vehículo. Varios. Pesados. Recientes. Me agaché y presioné los dedos en la marca. La tierra aún estaba húmeda debajo. Horas, no días. La directiva había sido clara. Ningún vehículo no identificado. Y aquí no debía haber civiles en absoluto. Me incorporé, escaneando árboles y camino. Nada. Solo ese silencio amortiguado. Como si el bosque contuviera la respiración. Activé la radio. Canal 3, aquí Ranger 12. Inicio patrulla de límite en checkpoint A. Estática. Luego una voz. Calma. Profesional. Desconocida. Recibido, Ranger 12. Mantenga rutina. Reporte anomalías. Mantenga rutina. Esa frase me golpeó más de lo debido. En operaciones de campo, la rutina es refugio. La rutina te mantiene vivo. Pero allí sonaba, como una trampa. Comencé a recorrer el límite a pie. Pinos. Abetos. Agujas húmedas bajo las botas. Olor tenue a resina. Terreno legible para quien ha vivido en él lo suficiente. Entonces vi la cinta de advertencia. Amarilla brillante, extendida entre árboles marcando la frontera de cierre. Debería moverse con la brisa. No lo hacía. Colgaba casi inmóvil. La toqué con los dedos. Apenas osciló. Como si el aire fuera más denso. Me dije que era humedad. Falta de viento. Eso hacemos los profesionales. Explicamos lo extraño hasta que deja de poder explicarse. 100 metros más adelante, escuché pasos. No delante. No detrás. A mi lado. Tan cerca que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un paso. Ellos también. Me detuve. Se detuvieron. No era el peso torpe de un animal. Ni el desorden de alguien tropezando entre matorrales. Eran pasos medidos. Botas sobre agujas. Disciplinados. Giré la cabeza lentamente hacia los árboles. Nada. Solo troncos. Sombra. Silencio comprimido. Recordé la regla. Si siente que lo siguen, no acelere el paso. Mantenga rutina. Esa norma no estaba escrita para tranquilizar. Estaba escrita porque alguien corrió y no funcionó. Seguí caminando. Entonces lo vi. Entre los troncos, más adelante, una forma deslizándose. Demasiado alta para ser un ciervo. Demasiado fluida para ser una persona moviéndose con naturalidad. No rompía ramas. No dudaba. Se desplazaba como si conociera cada punto firme del terreno. Me detuve, el corazón golpeando con fuerza. Los pasos a mi lado se detuvieron también. La radio crepitó. No con voz. Con respiración. Suave. Constante. Directamente contra el micrófono. Miré el equipo sujeto a mi chaleco. Mi mano no estaba en el botón de transmisión. Yo no había hablado. Y algo estaba en mi canal. Tragué saliva. Canal 3, aquí Ranger 12. Observo movimiento dentro de la línea de árboles. Estática. Pausa. La misma voz regresó, como si nada hubiera ocurrido. Recibido. No se aproxime. Mantenga rutina. Mantenga rutina. Volví a mirar el bosque. La figura ya no estaba. Pero la sensación sí. Esa presión en la nuca. Esa certeza de ser observado por algo que no parpadea. Que no respira. Que no se cansa. Seguí avanzando. Porque cuando intentas conservar el control, te mueves. Escaneas. Repites procedimiento. Pero un pensamiento comenzó a repetirse.
más pesado que el miedo. Este bosque no estaba siendo asegurado para proteger al público. Estaba siendo asegurado para lo que ya estaba dentro. Y en algún punto del silencio que había devorado el canto de los pájaros y el viento, algo marcaba mi paso. Como si yo perteneciera a su territorio. Como si ya formara parte de su patrulla. Cuando llegué al checkpoint B, la camisa estaba húmeda bajo el chaleco. No por calor. Por ese sudor fino que aparece cuando el cuerpo se prepara para algo que la mente se niega a nombrar. Otro cartel que no era nuestro. Checkpoint B, reporte bis únicamente. Sin logotipo. Sin encabezado oficial. Solo letras en bloque. Una mesa plegable sostenía una caja metálica sellada, cinta firmada como evidencia. Y junto a ella, una tarjeta boca arriba. Colocada como si me estuviera esperando. Ranger 12, tarjeta de protocolo. La observé largo rato antes de tocarla. Porque en el bosque, la diferencia entre una regla y una superstición suele medirse en cuerpos. Recogí la tarjeta. Era más gruesa que cualquier aviso plastificado normal. Rígida. Industrial. Hecha para resistir lluvia, sangre, o ser arrastrada contra la roca sin romperse. Las reglas estaban impresas por ambos lados. No había lenguaje suave. Nada de recomendado. Nada de proceda con precaución. Solo órdenes. Protocolos de campo. Cierre su zona. No cruce el interior más allá de los marcadores de límite. No utilice nombres personales. No responda a voces, aunque le resulten familiares. No siga luces entre los árboles. No se acerque a vehículos sin identificación. No fotografíe al personal ni a las estructuras. Si observa la patrulla, no la reconozca. Si la patrulla se detiene, usted debe detenerse. Si su radio transmite sin que usted hable, retire la batería. No dispare a menos que le disparen. Si le disparan, retírese sin devolver el fuego. Si pierde tiempo, no lo informe por radio. Regístrelo solo por escrito. Las leí 2 veces. Luego una tercera, más despacio. Como si, al mirarlas lo suficiente, las palabras fueran a cambiar. La regla 11 me secó la boca. Si le disparan, retírese sin devolver el fuego. Eso no es un protocolo de seguridad. Es una instrucción escrita por alguien que aprendió, demasiado tarde, que responder empeora las cosas. Pero la regla 8 era peor. Si la patrulla se detiene, usted debe detenerse. Esa no hablaba de táctica. Hablaba de obediencia. Bajé la tarjeta y miré la carretera. Los árboles se alineaban en filas altas y rectas. Sus troncos, oscuros por la humedad. La niebla se deslizaba entre ellos como humo fino. No había viento. No había pájaros. No había ruido lejano de autopista. Solo mi respiración, atrapada dentro del chaleco, lo bastante fuerte como para irritarme. Por reflejo llevé el pulgar al botón de transmisión del radio. Y me detuve. La regla 12 estaba allí también, silenciosa, como una amenaza. Si pierde tiempo, no lo informe por radio. He sido guardabosques el tiempo suficiente para saber lo que significa cuando una agencia te dice que no reportes algo por el canal oficial. Significa que no quieren registro. No oficial. No recuperable. Quieren que existas solo en notas privadas. En algo que pueda negarse o destruirse. Guardé la tarjeta en el bolsillo transparente de mi chaleco, donde pudiera verla sin buscarla. Y hice lo que siempre hago cuando algo no encaja. Lo desarmé en categorías. Las reglas sobre personas tenían sentido. No usar nombres. No tomar fotos. No acercarse a vehículos. Las del entorno también, si uno forzaba la lógica. No seguir luces. No seguir voces. Consejos estándar para no dejarse atraer al bosque por algo estúpido. Pero las reglas de la patrulla eran distintas. No eran advertencias. Eran mecánicas de supervivencia. Y la redacción era lo que más me inquietaba. No decía si ve soldados. No decía si ve personal militar. Decía la patrulla. Como si fuera un fenómeno conocido. Como el clima. Como la niebla. Reanudé la marcha, manteniéndome en la carretera del límite. Mis botas se hundían en el borde blando. La tierra húmeda cedía ligeramente con cada paso. Mis ojos seguían el patrón automático. Línea de árboles, suelo, carretera, línea de árboles otra vez. Escaneo procedural. Aburrido. Pero en el bosque, el momento en que dejas de prestar atención es el momento en que pisas lo incorrecto, o encuentras a la persona equivocada.
Pasaron 10 minutos. Quizá 15. Entonces el radio siseó. No fue una voz. No fue una transmisión. Solo una estática fina, cortante, que entraba y salía como si alguien frotara papel de lija contra la señal. Me quedé inmóvil. La estática volvió. Descolgué el radio y lo miré como si pudiera explicarse. La pantalla estaba encendida, pero el indicador de canal parpadeaba. 3. En blanco. 3. En blanco. Así no se comportan los radios. En la montaña, la interferencia llega en palabras rotas, transmisiones distorsionadas, zonas muertas. No parpadea como si el dispositivo estuviera confundido sobre lo que es. Lo acerqué al oído. La estática se hizo más profunda y, por un segundo, solo un segundo, creí oír algo debajo. Un ritmo, como un patrón de pasos. Tragué saliva y obligué a mi pulgar a apartarse del botón de transmisión. La regla 9 flotaba en mi visión periférica como un arma cargada. Si su radio transmite sin que usted hable, retire la batería. Me dije que era mi cerebro buscando significado en el ruido. Eso hacemos los humanos. Vemos rostros en la corteza. Oímos voces en el agua corriente. Aún así, volví a enganchar el radio al chaleco con más cuidado del necesario. Y entonces lo vi. Al principio ni siquiera fue una forma. Fue la ausencia de una. Un hueco entre los árboles donde la niebla parecía más oscura, como si algo sólido estuviera allí, impidiendo que el vapor atravesara ese espacio. Dejé de caminar. Mi cuerpo lo hizo antes que mi mente. Los músculos reconocen el peligro antes que las palabras. El hueco oscuro se desplazó. No como un animal avanzando. No como una persona girando la cabeza. Se movió lateralmente. Suave. Exacto. Cruzando entre troncos con una precisión que me retorció el estómago. Levanté los binoculares. Los lentes aún estaban fríos del camión. Mis dedos temblaron ligeramente al ajustar el enfoque. La figura se definió. Alta. Demasiado alta para pasar desapercibida si fuera un hombre normal. No era delgada. No estaba estirada. Estaba mal proporcionada. Llevaba algo que, a primera vista, parecía un uniforme. Tela oscura. Líneas rectas. La insinuación de un cuello estructurado. Pero no colgaba como tela. Se adhería a ángulos rígidos, como ropa tensada sobre una estructura sin el movimiento suave del músculo debajo. La figura avanzaba en línea recta. No seguía senderos. No evitaba la maleza. No se agachaba bajo ramas. No rodeaba troncos caídos. Se movía como si el bosque ya hubiera despejado el camino para ella. Y lo más inquietante era el ritmo. Un paso. 2. 3. Cada pisada exactamente espaciada. Misma longitud de zancada. Sin vacilación. Así no se mueven los seres vivos en terreno irregular. Incluso los soldados entrenados corrigen. Ajustan peso. Prueban el suelo. Compensan la pendiente. Esto no corregía. Mantenía. Sentí la garganta cerrarse. Bajé apenas los binoculares, mirando por encima de ellos con los ojos desnudos, como si el vidrio pudiera estar engañándome. Pero seguía allí, deslizándose entre los árboles con la misma certeza mecánica. El radio en mi chaleco volvió a gritar estática. No lo bastante fuerte para ser advertencia. Lo bastante fuerte para ser presencia. Me obligué a respirar despacio por la nariz, como cuando intentas mantener las manos firmes antes de apretar el gatillo. El entrenamiento regresó como un reflejo. Persona desconocida en el bosque. Te anuncias. Te identificas. Estableces autoridad. Haces preguntas. Hey. Es la primera palabra que la mayoría de los rangers aprende a usar como herramienta. Sentí cómo se formaba en mi boca. Entonces mis ojos bajaron a la tarjeta plastificada del protocolo, encajada en el bolsillo transparente. Si observa la patrulla, no la reconozca. Cada instinto en mi cuerpo gritaba lo contrario. Porque reconocer a alguien no es solo comunicación, es control. Les dice que los ves. Les dice que no eres presa. Pero la regla no estaba escrita como sugerencia. Estaba redactada como una ley de la física. No la reconozca, porque en el momento en que lo haga, algo cambia. Cerré la boca. La figura siguió avanzando. Y de pronto se detuvo. No redujo el paso. No vaciló. Se detuvo en mitad de la zancada, como si alguien hubiera presionado pausa. El pecho se me tensó. Mi peso se inclinó hacia adelante, siguiendo el impulso natural del movimiento.
Regla 8. Si la patrulla se detiene, usted debe detenerse. Me quedé inmóvil con tanta brusquedad que los músculos me ardieron. Mi bota quedó suspendida a medio centímetro del suelo. La bajé despacio, cuidando de no raspar grava ni quebrar una rama. Clavé la mirada en la figura, entre los árboles. Durante un largo instante, nada ocurrió. La estática de la radio se suavizó, como si estuviera escuchando. La niebla derivó entre los troncos. Una gota resbaló por una aguja de pino y cayó sin sonido sobre la tierra húmeda. Entonces la figura giró. No como gira una persona, con hombros y caderas acompañando el movimiento. Su cabeza se movió primero, y el resto del cuerpo la siguió en una alineación suave, antinatural. Quedó de frente hacia mí. Incluso a esa distancia, lo sentí. Esa presión incómoda que aparece cuando alguien te observa desde el otro lado de una habitación. Pero esto no era una habitación. Era un bosque, y no debería haber nadie allí. No distinguía su rostro. No había rasgos, solo oscuridad donde deberían estar. Y aún así, sabía que me estaba mirando. Y supe, con una certeza que me vació el estómago, que estaba esperando. Esperando que hiciera lo único que mi entrenamiento exigía. Esperando que la reconociera. Mantuve las manos a los lados. No levanté los prismáticos. No toqué la radio. No hablé. Me quedé de pie como una estatua, el corazón latiendo lento y pesado, como si mi propio cuerpo hubiera decidido que el pánico ruidoso me mataría más rápido. Los segundos se estiraron. Las piernas comenzaron a arder por la inmovilidad. Entonces volvió a moverse. Un paso. 2. 3. Regresó a su línea. A su ruta. Atravesó los árboles como si la pausa nunca hubiera existido, como si simplemente hubiera marcado algo en una lista invisible. A medida que se alejaba, la estática de la radio se desvaneció, dejando un silencio aún más antinatural que el ruido. No me moví durante otro minuto entero. No confiaba en que se hubiera ido solo porque ya no podía verla. El bosque te enseña eso. El peligro nunca anuncia cuándo ha terminado. Cuando por fin exhalé, el aire salió tembloroso. Volví a mirar la tarjeta del protocolo. Esta vez no sentí irritación. Sentí algo más frío. Sospecha profesional. Nadie escribe reglas así si no ha visto antes cómo alguien las rompe. Y nadie las imprime en tarjetas plastificadas si no espera que las necesites bajo la lluvia, en la oscuridad, con las manos temblando. Me giré hacia el camino, manteniendo el paso uniforme, forzando a rutina como si fuera una armadura. Pero algo había cambiado. En este trabajo he visto suficientes cosas extrañas para distinguir entre lo improbable y lo imposible. Aquella figura no era improbable. Era imposible. Y patrullaba como si obedeciera órdenes más antiguas que el ejército. Mientras caminaba, el mismo pensamiento se repetía en mi cabeza, constante, silencioso, como un segundo par de pasos dentro del cráneo. No cerraron este bosque para mantener a la gente a salvo. Lo cerraron porque algo ahí dentro ya sabe hacer ese trabajo mejor que nosotros. Y ahora sabía que yo lo estaba observando. No vi la valla mi primer día, dentro de la zona clausurada. No porque estuviera bien oculta, sino porque no estaba destinado a encontrarla. En el servicio forestal, los límites son evidentes. Portones, señales, viejas cercas ganaderas, líneas de pintura naranja en los troncos. Todo tiene lógica. Todo puede explicarse. Esta valla no. La encontré mi segunda patrulla completa, después del primer avistamiento claro de la patrulla que hizo imposible seguir fingiendo que los protocolos eran solo exageración. Me mantuve en la carretera perimetral, como indicaban las órdenes, pero el terreno me obligó a internarme a pie entre matorrales espesos para reconectar con un punto de referencia. Algo rutinario. Los atajos ocurren. Las raíces cambian. Pero en cuanto abandoné el camino, el bosque pareció tensarse a mi alrededor. No más frío, no más oscuro, solo, menos indulgente, como si los árboles tuvieran opiniones. Avancé con cuidado, buscando huellas en la tierra húmeda. El suelo retenía bien las marcas. Eso es útil para rastrear. También para demostrar cosas que preferirías no confirmar. Unos minutos después vi algo metálico entre la maleza. Pensé que era basura, un somier viejo, un panel de coche abandonado. Entonces el follaje se abrió. Y allí estaba, una línea de valla recta atravesando el bosque como si alguien la hubiera trazado con una regla.
Malla metálica oxidada en algunos tramos, reforzada con secciones nuevas de alambre de púas casi intacto. No era material agrícola barato. Era grueso, de grado militar, diseñado para disuadir algo más que la curiosidad. En los postes había pequeñas cajas negras, sensores de movimiento orientados hacia el exterior, parpadeando débilmente bajo la sombra. Me quedé allí, manos en las caderas, mirándola como un idiota. Conocía cada límite de mi distrito. Propiedades privadas. Antiguas concesiones mineras. El rancho que había remendado su cerca tras la tormenta, yo mismo lo ayudé. Esto no era nada de eso. Era infraestructura. Silenciosa, costosa, deliberada. Me acerqué con cautela, manteniéndome fuera del alcance de los sensores tanto como pude calcular. Las botas crujieron suavemente sobre las agujas de pino. Podía oler el metal. Frío, húmedo, cortante. Me incliné hacia la cerca y leí las etiquetas del alambre más nuevo. Ningún fabricante que reconociera. Ninguna marca del condado. Ningún sello del servicio forestal. Nada que indicara que aquello existía oficialmente. Saqué el GPS del chaleco, comprobé mi posición y la comparé con el mapa distrital almacenado. No había línea de límite allí. Nada. Era como si la valla no existiera. Eso dejaba solo dos posibilidades. Era ilegal, o estaba muy por encima de mi rango. La segunda opción se sentía peor. Más allá de la cerca, el bosque continuaba. Los mismos árboles. La misma niebla. La misma luz apagada y difusa. Y, sin embargo, algo me provocaba una comezón en el cerebro. Me quedé mirando a través del enrejado, concentrándome en la distancia entre los troncos. Demasiado uniforme. En la naturaleza real, los árboles no crecen así. Se agrupan, se inclinan, compiten por la luz. Hay azar, hay caos. Aquello parecía planificado, como una zona replantada después de un incendio, pero sin señales de incendio. No había tocones ennegrecidos, ni tierra cicatrizada, ni crecimiento irregular. Era la simetría de una plantación industrial. Solo que aquello no era una plantación. Avancé a lo largo de la valla con cuidado, vigilando el suelo. Y entonces las vi. Huellas de botas. No eran mías. Tampoco de excursionistas comunes. El dibujo era cerrado, angular, suelas tácticas diseñadas para agarre. Las que usan soldados. Contratistas privados. Gente que necesita moverse rápido sin resbalar. Las pisadas formaban una línea perfecta, espaciadas con precisión matemática. Como si una unidad hubiese marchado en formación. Seguí el rastro con la mirada hasta que llegaron a un punto cercano a la cerca. Y se detuvieron. No se desvanecían. No se volvían borrosas. Simplemente se cortaban a mitad de paso. Como si quien caminaba hubiera levantado el pie y decidido no volver a apoyarlo. O como si el suelo mismo le hubiera ordenado quedarse inmóvil. Me agaché y pasé dos dedos por el borde de una huella. La tierra estaba comprimida con nitidez. Reciente. El estómago volvió a tensarse. Igual que aquella vez en que la patrulla giró su atención sin rostro hacia mí. Me incorporé lentamente y miré la cerca. Entonces la radio crepitó. No la toqué. No quería hacerlo. Pero siseó de todos modos. La estática se espesó, como si la valla actuara como un inhibidor de señal. El ruido aumentaba cuando encaraba el bosque ingenierizado y disminuía cuando me apartaba. Ese detalle importaba. La interferencia suele depender de la ubicación. Colinas, cañones, cobertura densa. Esto era direccional. Como si algo al otro lado no quisiera que transmitiera. Retrocedí un paso y respiré hondo por la nariz. No hablé. No lo informé. Aún no. En este trabajo hay otra verdad. No reportas algo hasta saber qué es. Porque en el momento en que lo haces, se vuelve real. Se convierte en expediente. En problema. En responsabilidad. Y tenía la creciente sospecha de que quienes habían ordenado ese cierre no querían responsabilidad. Querían silencio. Esa sospecha se convirtió en certeza 2 días después. La llamada por persona desaparecida llegó a última hora de la tarde. Mi supervisor me contactó por el canal restringido. Su voz estaba tensa. Ranger 12, dijo, usando mi indicativo como si le supiera mal. Tenemos un reporte. Familia local. Varón, 17 años. Última vez visto cerca del límite de cierre. Sentí como se hundía algo en mi pecho. Recibido.
Estoy más cerca. Inicio búsqueda en cuadrícula. No, respondió de inmediato. Me quedé inmóvil. No. Mantente al margen. No inicies operaciones de búsqueda. Enlace federal toma el control. Durante un segundo pensé que había oído mal. Los casos de desaparecidos no se transfieren así. No aquí. No cuando la luz se está yendo y el clima empieza a girar. En el bosque, te mueves rápido. Porque al bosque no le importa lo importante que sea tu papeleo. Señor, dije, manteniendo la voz profesional, con todo respeto, no esperamos cuando es un chico. Desplegamos. Perros, voluntarios, sheriff. Alto. Son órdenes. Miré los árboles a mi alrededor, sintiendo como la rabia subía despacio. ¿Motivo? Silencio. Luego, más bajo. Dicen que nunca entró en el bosque. Apreté la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. Había escuchado esa frase antes. No era una evaluación. Era una decisión. Fue visto cerca del límite, insistí. Es nuestra jurisdicción. Ya no lo es. La transmisión se cortó. Me quedé allí un largo rato, mirando mis botas, intentando que la lección correcta se sintiera correcta. La gente romantiza esta parte del trabajo. El guardabosques solitario. El guardián del bosque que hace lo correcto pase lo que pase. La vida real no es así. La vida real es papeleo. Responsabilidad civil. Cadena de mando. Y aún así, no ignoras a un chico desaparecido. Conduje hacia la última ubicación conocida de todos modos. Me dije que solo estaba revisando el límite. Confirmando señalización. Cumpliendo mi deber, sin llamarlo búsqueda. La familia estaba estacionada en el arcén, justo antes de los carteles de cierre. Un SUV viejo, medio metido en la tierra. El hombre y la mujer junto al maletero, rostros pálidos, tensos. Una niña más pequeña en el asiento del pasajero, mirando al frente como si ya hubiera aprendido qué aspecto tiene el miedo. El padre se acercó en cuanto bajé. ¿Es usted el ranger? Preguntó con la voz quebrada. Lo soy. Dígame qué ocurrió. Nuestro hijo, Mason, subió por el sendero, hasta el mirador. Lo hace siempre. Le envió un mensaje a mi esposa a mediodía, y nada más. La madre me mostró el teléfono con manos temblorosas. El último mensaje seguía en pantalla. Casi llego. La niebla está rara hoy. Se cortaba ahí. Tragué saliva. ¿Estaba con amigos? No, susurró ella. Fue solo. Quería decirles que íbamos a desplegar una búsqueda completa. Que lo teníamos bajo control. Pero la verdad era más fea, y se me quedaba atascada en la garganta. Voy a revisar la zona, dije con cuidado. Quédense aquí. No crucen el límite. El padre frunció el ceño. ¿Por qué está cerrado? Nadie nos dice nada. No tenía una respuesta que no sonara demencial. Así que hice lo que hacen los profesionales cuando la verdad es demasiado peligrosa. Ofrecí una verdad a medias. Operación federal. No puedo dar detalles. Pero estoy aquí. No era suficiente. No debería haberlo sido. Pero asintieron de todos modos. Porque la esperanza acepta casi cualquier cosa, siempre que signifique que aún no estás completamente indefenso. Avancé por el borde del sendero, siguiendo la línea de cierre, hasta llegar al tramo cercano a la valla que había encontrado antes. La malla metálica permanecía inmóvil en la niebla. Y allí, atrapada en el alambre inferior, retorcida y tensada como si alguien la hubiera arrancado en medio del pánico, había una zapatilla. De adolescente. Lona negra. Suela blanca. Un cordón partido. Me agaché despacio y la toqué con la punta de los dedos, casi con cautela, como si pudiera morder. Tenía tierra en la puntera. Agujas de pino adheridas a la tela húmeda. Y en el poste metálico, justo al lado, había una mancha. No era barro. No era savia. Era algo más oscuro, frotado contra el óxido, como la huella de una mano arrastrada de lado. El estómago se me revolvió. Había visto marcas de arrastre antes. Excursionistas heridos. Cuerpos inconscientes. Personas deslizadas cuesta abajo tras una caída. Esto no era eso. Esto era extracción. Me incorporé lentamente y miré a través de la valla hacia los árboles perfectamente alineados del otro lado. Demasiado rectos. Demasiado ordenados. Como si el bosque hubiera sido diseñado, no cultivado. La radio en mi chaleco emitió un chasquido breve de estática. Un sonido pequeño, pero cargado de advertencia. Entonces lo oí.
desde el interior profundo de la zona clausurada. Un silbido, 3 notas cortas, una larga. Incluso a la distancia, sonaba controlado. No era el canto de un ave. No era un chico jugando. Era una señal. Y lo peor no fue escucharlo. Fue la reacción de mi cuerpo. Los músculos se tensaron, listos para avanzar. Cada parte de mí quería cruzar esa valla y traer a ese chico de vuelta. Pero mis ojos bajaron hasta la tarjeta de protocolo en el chaleco. Si escuchas silbidos, regresa al sendero señalizado más cercano y espera extracción. Me quedé allí, respirando superficialmente. Suspendido entre el deber y las órdenes. Entre el instinto humano y una norma que parecía escrita con sangre. Detrás de mí, en algún punto de la carretera, una familia esperaba que les dijera que su hijo volvería a casa. Delante, el bosque permanecía perfecto y silencioso. Paciente, como si hubiera sido construido para ocultar aquello que tomaba. Y en algún lugar dentro de él, algo seguía patrullando. No cazando, no buscando, manteniendo. Desenganché mi libreta con dedos que no dejaban de temblar y escribí una sola frase. Evidencia de ingreso confirmada. La negación federal es falsa. Cerré la libreta y retrocedí sin apartar la vista de los árboles. Porque en ese momento lo entendí con una claridad helada que me hizo sentir más viejo de lo que era. Esto no era solo una clausura. Era un sistema. Y las personas desaparecidas no eran accidentes. Eran parte de la rutina. Mientras regresaba hacia la familia, el silbido volvió a sonar, lejano, casi como un recordatorio. Y no supe si era una llamada de auxilio o una advertencia de que acababan de verme. Las patrullas nocturnas no deberían ser complicadas. Son lentas, metódicas, más disuasión que confrontación. Revisas portones. Verificas señalización. Escuchas motores donde no debería haber motores. Voces donde no debería haber voces. En mi distrito, lo habitual son intrusos que intentan acampar donde no deben o alguien cocinando metanfetamina en un claro que cree invisible. El peligro es real. Pero es humano. Sigue patrones. La zona de cierre no seguía patrones. Seguía reglas. Y cuanto más tiempo trabajaba allí, más sentía que esas reglas no estaban diseñadas para protegerme del bosque. Estaban diseñadas para proteger al bosque de mí. Llevaba 2 semanas asignado cuando programaron mi primera patrulla nocturna oficial dentro del límite restringido. El enlace del ejército no lo solicitó. Lo ordenó. Observación nocturna, dijo con esa voz serena que nunca se eleva ni se suaviza. Confirmará integridad del perímetro. Informe solo anomalías. Quise discutir. Mencionar al adolescente desaparecido. La zapatilla. La mancha en el poste. Pero ya sabía qué ocurría cuando insistías. Silencio. Redirección. La sensación de que estabas contaminando algo con solo hacer preguntas. Así que hice lo que hacen los profesionales cuando el sistema se niega a cooperar. Cumplí. Y empecé a recopilar mi propia evidencia. Estacioné en el punto de control B poco después de las 11. La niebla descendía más por la noche, espesa, como si el bosque exhalara. El haz de mi linterna frontal abría un túnel estrecho en la bruma. Todo lo que quedaba fuera de ese círculo se sentía demasiado cerca. El aire olía distinto. Pino húmedo, metal frío, y un matiz químico, como ozono tras una tormenta. Revisé el equipo 2 veces. Radio de respaldo, linterna, baterías extra, libreta, arma corta. Odiaba llevar el arma allí. No porque no supiera usarla, sino porque los protocolos la volvían inútil. No dispare salvo que le disparen. Si recibe disparos, retírese sin responder. Eso no es entrenamiento para sobrevivir a una amenaza humana. Eso es entrenamiento para no escalar algo que no responde como un humano. Canalicé la radio. Canal 3, Ranger 12, inicio patrulla nocturna desde punto B. Estática. Luego la voz de comunicaciones. Recibido. Mantenga rutina. Mantenga rutina. Comencé a caminar junto a la valla, con la malla a mi izquierda y el bosque artificial en la periferia de mi visión. Los sensores de movimiento parpadeaban con una constancia indiferente. Escuchaba mientras avanzaba. No solo pasos, cambios, ausencia de insectos, variaciones en el viento. Esos detalles mínimos que anuncian que algo está por ocurrir. Esa noche no había insectos. Ninguno. Media hora después,
La radio murió. Sin interferencias. Sin ruido. Silencio absoluto. La pantalla seguía encendida, pero el indicador de canal estaba en blanco, como si el dispositivo hubiera olvidado su función. Probé verificación. Nada. Cambié la de respaldo. Lo mismo. No era una zona muerta. Era un corte limpio. Como si alguien hubiera seccionado la conexión con un cuchillo. Entonces, la radio crepitó. Un estallido seco. La miré sin tocar el botón. Crepitó otra vez. Y una voz emergió. Mi voz. Calma. Oficial. Medida. Con la misma cadencia que uso al redactar informes y forzar neutralidad. Ranger 12, proceda a coordenada 46.2. Repito. 46.2. Me quedé inmóvil. Yo no había transmitido. Y la voz no se parecía a la mía. Era la mía. Hasta el leve raspado que me deja el aire frío. Hasta la pausa antes de los números. La radio chasqueó de nuevo. Ranger 12, confirme. Los dedos se me entumecieron. Pensé como Ranger. No como alguien asustado en el bosque. Las radios captan tráfico cruzado. Ecos. Fragmentos. Pero no captan una réplica perfecta de ti mismo, dando órdenes que jamás diste. Confirme, insistió la voz, más aguda. Tragué saliva y susurré. No a la radio, sino a la niebla. No. La radio volvió a hablar. Y esta vez no usó mi distintivo. Usó mi nombre. Mi nombre. Pronunciado como lo hace mi supervisor cuando intenta contener una situación. Escúchame, dijo mi propia voz. Soy el supervisor. Muévete ahora. No pienses. Solo ve. La garganta se me cerró. La presión detrás de los ojos ardía con la adrenalina contenida. Ese nombre no era de uso público. El ejército no lo empleaba. El protocolo lo prohibía. Entonces, ¿cómo lo sabía? Miré los árboles alineados tras la valla. Perfectos. Inmóviles. Como soldados formados. La niebla flotaba entre los troncos, devorando la profundidad. La voz volvió, más suave. Buen trabajo. Lo estás haciendo bien. Solo sigue la coordenada. Ya no ordenaba. Reconfortaba. Y eso fue lo más perturbador. Porque la reconfortación es lo que se usa cuando guías a alguien. Cuando conduces. Cuando atraes. O cuando estás a punto de llevarlo exactamente a donde quieres. Debí ignorarlo. Lo sabía. Cada norma, cada instinto, cada fragmento de sentido común me gritaba que permaneciera en la carretera perimetral y esperara la extracción. Pero mi cuerpo ya se estaba moviendo. No corría. No me apresuraba. Avanzaba con el paso rutinario de siempre. Porque la regla 10 seguía clavada en mi mente como un clavo oxidado. Si sientes que te siguen, no aumentes el paso. Mantén la rutina. Seguí la dirección de las coordenadas y abandoné la carretera. Me interné en los árboles, donde el suelo se volvía blando y la niebla se espesaba hasta sentirse como tela húmeda rozando el rostro. La radio guardó silencio durante un minuto. Luego mi voz regresó. Firme. Satisfecha. Eso es. Sigue avanzando. Quise arrojar el aparato al barro. Estrellarlo contra un tronco hasta que dejara de ser la boca de algo más. Pero no lo hice. Mi mente profesional seguía buscando un final racional. Un transmisor. Una fuente. Una persona. Algo explicable. El bosque no me dio nada de eso. Me dio un árbol. Un pino grueso, con la corteza marcada por viejos cortes, de esos que alguien hizo décadas atrás para señalar senderos olvidados. El haz de mi linterna chocó contra el tronco, y la luz atrapó un destello metálico. Había algo clavado en la madera. Me acerqué. El pecho se me cerró. Era una placa de Ranger. No un parche. No una moneda conmemorativa. Una placa real. Ovalada. Bordes gastados. El emblema del servicio forestal, aún visible. Mi placa. Lo supe al instante. Años atrás había rayado el borde inferior contra una roca durante un rescate. Nunca la pulí. La marca seguía allí. La cicatriz estaba. Pero la placa no debía estar ahí. Debía estar prendida dentro de mi chaqueta, sobre el corazón. Mi mano fue al pecho automáticamente. Allí estaba. Abrí la chaqueta y la miré. Luego miré la que estaba clavada en el árbol. Dos placas idénticas. Una sobre mí. Otra martillada como trofeo. Un terror lento y pesado se asentó en mi estómago. Más denso que el miedo. El miedo es ruidoso. Esto era silencio.
Era la sensación de comprender que no eres el primero en estar ahí. Y no serás el último. Detrás de mí, una rama crujió. No cerca, no lejos. Lo suficiente. No giré bruscamente. En la oscuridad, los movimientos rápidos te matan. Giré despacio. La linterna barrió la niebla. Nada. La radio crepitó. Mi voz volvió. Esta vez, casi divertida. ¿Ves? Prueba de que estuviste aquí. Sentí que la mano me temblaba. ¿Quién eres? Susurré, sin hablar directamente al aparato. Como si hacerlo pudiera invitarlo más cerca. La estática respondió. Luego, más profundo entre los árboles, escuché pasos. No dispersos. No animales. Botas. Rítmicas. Medidas. Paso de patrulla. Retrocedí hacia la línea de la cerca, manteniendo el ritmo constante, forzando la rutina como si fuera lo único que me mantenía entero. El haz de luz alcanzó la malla metálica. Los sensores de movimiento parpadeaban como pequeños ojos. Y entonces lo vi con claridad. La patrulla se movía entre los árboles con la misma precisión mecánica que ya había presenciado antes, pero más cerca. Lo bastante cerca como para no necesitar prismáticos. El uniforme parecía de combate. Demasiado limpio. Demasiado rígido. Sin arrugas. Sin peso. Como tela tensada sobre una estructura que no sudaba ni respiraba. Sus extremidades no oscilaban. Pivotaban. No miraba el suelo al caminar. No lo necesitaba. Recorría la cerca como si inspeccionara un perímetro, deteniéndose en cada poste marcador como un técnico revisando equipo. En uno de ellos se detuvo. Alzó la mano. Dedos largos. Demasiado rectos. Tocó la madera donde un símbolo tallado permanecía medio oculto bajo el musgo. Algo antiguo. No militar. Más advertencia que etiqueta. Luego siguió avanzando. Yo permanecí inmóvil tras un grupo de arbustos, respirando apenas. Y en ese instante entendí algo que antes no había podido nombrar. Aquello no estaba cazando. Los cazadores reaccionan. Persiguen. Esto no reaccionaba a mí. No le importaba que yo estuviera allí. Le importaba la cerca. Los marcadores. Los símbolos. Mantenía un límite como un carcelero mantiene una prisión. Entonces se detuvo otra vez. Justo frente al tramo más cercano a mi escondite. La cabeza giró. No con curiosidad. No con sorpresa. Con alineación perfecta. Como marcando un punto en una lista. No necesitaba ojos para que yo sintiera su atención. La regla 7 destelló en mi mente. Si observas la patrulla, no la reconozcas. No levanté la luz. No hablé. No me moví. La patrulla permaneció allí un momento insoportable. Luego continuó. Paso a paso. Al alejarse, la radio en mi chaleco murió otra vez. No estática. No silencio. Ausencia. Como si el bosque hubiera tragado mi voz. Cuando los pasos se desvanecieron, exhalé al fin, temblando. Miré la cerca. Los sensores. Los árboles diseñados más allá. Y la pregunta que había rondado mi cabeza desde el primer día cayó con todo su peso. Si el ejército no creó esa patrulla, si no la controlaba, ¿qué estaban ayudando exactamente a contener? ¿Y por qué el bosque tenía una copia de mi placa esperando, como si supiera que vendría? Después de aquella noche, el bosque me devolvió la voz. Dejé de fingir que se trataba de una operación federal extraña con normas exageradas. Había visto la placa duplicada. Había oído mi propia voz hablar como si tuviera memoria. Había observado a la patrulla recorrer una frontera que parecía existir mucho antes de que el ejército llegara con botas limpias y credenciales plastificadas. La pregunta ya no era si algo estaba mal. Era hasta dónde llegaba lo que estaba mal. Así que hice lo que siempre hago cuando el terreno deja de tener sentido. Busqué papeles. Porque el papeleo es donde la gente esconde la verdad cuando no tiene valor para decirla en voz alta. A la mañana siguiente intercepté al enlace del ejército en la estación. Estaba en la sala de informes, demasiado cómodo en una silla que no le pertenecía, hojeando una carpeta como si le hubieran asignado el edificio junto con la zona de cierre. Levantó la vista al verme. Su expresión no cambió. Ranger 12. ¿Tiene un informe? Lo tengo. Mantuve la voz estable. La ira es fácil de descartar. La calma no. Necesito documentación. Completa. Sus ojos se estrecharon. ¿Sobre qué? Sobre la autoridad de cierre. La clasificación del riesgo. El incidente que lo provocó.
y la línea de cerca con sensores instalada dentro de terreno público. Ese último punto le golpeó. Lo vi en el leve movimiento de su mandíbula. No le gustó que hubiera encontrado la cerca. No le gustó que la hubiera nombrado. Se reclinó. La cerca forma parte de una medida temporal de contención. ¿Temporal? Repetí. Parece llevar años ahí. Sonrió, sin alcanzar los ojos. La intemperie actúa rápido en esa zona. Eso no es desgaste reciente, dije. Eso es edad. El óxido no miente. La sonrisa desapareció. Usted está aquí para hacer cumplir el límite. No para auditar infraestructura federal. Coloqué mi libreta sobre la mesa, entre los dos. Entonces deme algo que pueda escribir y que no suene como un cuento para dormir. El silencio se espesó en la habitación. Luego comenzó el informe. Y en los primeros 10 segundos supe que era un guión ensayado. Accidente de entrenamiento, dijo. Materiales peligrosos. Cierre temporal hasta completar la remediación. Asentí lentamente. ¿Qué unidad? No especificada. ¿Qué materiales clasificados? Clasificados. ¿Qué contratista de remediación? Federal. ¿Plazo? Indeterminado. Me quedé mirándolo fijamente. Eso no es una respuesta, es un muro. Su mirada no vaciló. ¿Es todo lo que necesitas? No, respondí. Es todo lo que estás dispuesto a dar. He trabajado antes junto a agencias federales. Con los US Marshals, con ATF, con FEMA, incluso con el ejército durante operaciones de apoyo en incendios forestales. La diferencia es que la cooperación legítima siempre deja rastro. Hay números de incidente, clasificaciones AFMAT, listas de contacto, acuerdos de ayuda mutua. Alguien firma algo, porque alguien es responsable. Aquí, en cambio, todo era niebla. Y en mi experiencia, la niebla nunca es accidental. Me incliné hacia adelante. Un chico desapareció cerca de su límite. Encontré su zapato en su valla. Había una marca en el metal, como si algo lo hubiera arrastrado. ¿Y me está diciendo que esto es por materiales peligrosos? Sus ojos no parpadearon. El individuo no ingresó a la zona de cierre. Eso es mentira. Las palabras salieron más planas de lo que esperaba. No enojadas. Definitivas. El enlace se puso de pie con lentitud, como si estuviera terminando la conversación al elevarse físicamente por encima de ella. Te estás acercando demasiado a cosas que no entiendes. Yo también me levanté. Ese es mi trabajo. No, corrigió, con voz serena. Tu trabajo es mantener a los civiles fuera, y mantenerte con vida. Esa última frase fue lo primero honesto que me dijo. Lo observé un momento y formulé la pregunta que había estado conteniendo. ¿Quién escribió los protocolos? Su boca se tensó. Los protocolos se basan en necesidad operativa. Necesidad operativa, repetí. Es una forma elegante de decir que alguien murió, y aprendieron de ello. No respondió. Pasó junto a mí. Al hacerlo, bajó la voz lo suficiente para que sonara personal. Deja de escarbar. El bosque no recompensa la curiosidad. Luego salió de la sala. Me quedé allí, con el cuaderno abierto y el bolígrafo suspendido sobre la hoja en blanco, y entendí algo que me hundió el estómago. No me había amenazado con sanciones. Me había advertido, como un hombre que advierte sobre hielo delgado. Fue entonces cuando decidí que no obtendría la verdad de él. Así que fui al único lugar donde la verdad sobrevive cuando intentan enterrarla, los archivos. Nuestra estación tenía una sala trasera. La mayoría ignoraba los viejos archivadores metálicos, las cajas de informes, los mapas que olían a polvo y tinta, los registros de incidentes anteriores al sistema digital. No estaba bien organizado. A nadie le gusta el pasado menos que sea conveniente. A mí me gustaba, porque el pasado no le importa a quien tenga mayor rango. Pasé la tarde escarbando. Al principio no había nada. Reportes de incendios. Resúmenes de búsqueda y rescate. Redadas antiguas contra cultivos ilegales. Rutina. Normalidad. Hasta que encontré una carpeta con la etiqueta descolorida, y una fecha de hacía décadas. El papel estaba quebradizo. La tinta, ligeramente corrida, como si alguien lo hubiera manipulado bajo clima húmedo. El informe era breve, pero el lenguaje resultaba extraño para un parte de guardabosques. Demasiado formal. Demasiado cuidadoso. Describía un corredor restringido establecido temporalmente para contención y monitoreo. Mencionaba anomalías auditivas. Navegación poco fiable. Y luego,
Casi al final, una línea me dejó helado. Nota: segunda ruta de patrulla establecida. No marcar en mapas públicos. La leí de nuevo. Más despacio. Segunda ruta de patrulla. No refuerzo de perímetro. No patrulla de guardabosques. Una segunda ruta. Oculta de los mapas. Como si la patrulla hubiera existido entonces, también. Pasé al croquis adjunto. Dibujado a mano, tosco pero claro. Un circuito que se internaba en el bosque, más profundo que el límite actual de cierre. No era un sendero. No era un camino. Era una ruta. Un circuito. Me recosté en la silla. El aire del archivo se volvió repentinamente demasiado quieto. Y recordé algo que había escuchado años atrás, mucho antes de que existiera este cierre. Folclore local. Todo guardabosques lo oye tarde o temprano. Historias de excursionistas, de viejos del lugar, de comunidades tribales cercanas. Por lo general, inofensivas. Luces fantasma. Pumas más grandes que camionetas. Minas de oro perdidas. Pero había una historia que siempre surgía en esta parte del norte de California. Contada de distintas maneras, según quien la narrara. Un hombre que camina. Un hombre que mantiene a la gente lejos de cierto terreno. No por crueldad. Por deber. Algunos lo llamaban guardián. Otros, maldición. Algunos ni siquiera lo nombraban. Solo advertían a sus hijos que no siguieran el sonido de botas cuando no hubiera nadie más en el sendero. El hombre que camina. En su momento lo archivé como textura cultural. Interesante, pero sin relevancia operativa. Ahora, sentado en una habitación llena de evidencia en papel, se sentía como un sistema de advertencia que existía mucho antes de que el ejército decidiera llamarlo accidente de entrenamiento. El folclore no siempre es ficción. A veces es historia, que sobrevivió disfrazada de relato para que alguien la recordara. Copié el número del informe en mi cuaderno y me levanté. Y entonces aparecieron las segundas huellas. Fue a la mañana siguiente, cerca de la valla, en el punto donde había encontrado el zapato del adolescente desaparecido. Caminaba al perímetro, buscando alteraciones, cuando las vi en el suelo húmedo. Huella pequeña, pies descalzos, tamaño infantil. Conducían directamente hasta la valla. Y luego, de forma imposible, la atravesaban. No por debajo, no alrededor, a través. Como si el enrejado no fuera una barrera en absoluto. El pulso me golpeó una vez, fuerte. Me quedé mirando las marcas hasta que me dolieron los ojos, buscando el truco. Una abertura. Una sección rota. Algo. Pero la valla estaba intacta. Las huellas continuaban al otro lado, internándose en el bosque ingenierizado, donde los árboles crecían en filas rectas, antinaturales. Bajé la mirada hacia la tarjeta de protocolo en el bolsillo de mi chaleco, como si pudiera detenerme físicamente. No ingresar al interior más allá de los marcadores de límite. Cruzar esa línea era imperdonable. No solo en esta operación. En cualquiera. Así es como mueres. O haces que alguien más muera intentando recuperarte. Pero pensé en el chico desaparecido. En el zapato. En la marca sobre el metal. Y pensé en el informe de los archivos, décadas atrás, mencionando una segunda ruta de patrulla que nunca debió existir. Comprendí algo en ese instante con una claridad profesional que se sentía como una hoja afilada deslizándose por dentro. El ejército no estaba controlando el peligro. Estaba controlando la narrativa. Y si no cruzaba la línea, pasaría el resto de mi carrera fingiendo que no veía lo que tenía justo delante. Así que crucé. Cuando la suela de mi bota tocó el suelo al otro lado de la valla, el bosque cambió. No de forma visible. No de manera dramática. Fue el sonido. El sonido se apagó. Como si alguien me hubiera envuelto los oídos con tela gruesa. Mi respiración sonaba lejana. Mis pasos eran absorbidos por la tierra. Incluso el roce de mi chaqueta parecía pertenecer a otra persona caminando detrás de mí. Saqué la brújula. La aguja giró una vez, rápido. Se frenó. Volvió a girar. La sostuve firme, frunciendo el ceño. Las brújulas no hacen eso sin una fuente magnética potente cerca. Líneas eléctricas. Depósitos metálicos. Equipamiento pesado. O algo bajo tierra que no debería estar ahí. Seguí avanzando, siguiendo las huellas descalzas hacia el interior. Los árboles estaban demasiado alineados. Troncos rectos, espaciados con precisión, como si el bosque hubiese sido rediseñado por ingenieros en lugar de crecer por sí mismo. Y la distancia,
No encajaba. Caminaba 30 segundos y sentía que había avanzado 5 minutos. Miraba atrás y la valla parecía más lejos de lo que debía. Era como si el bosque no aceptara la medición. Marqué mi ruta con pequeñas tiras de cinta en los troncos, bajas, discretas. Cuando no confías en tus sentidos, creas un rastro verificable. Después de varios minutos lo encontré. Una puerta de búnker. Semienterrada en musgo y tierra, incrustada en una ligera elevación del terreno como si el tiempo la hubiera tragado. El metal estaba oscuro, manchado. Las bisagras parecían no haberse movido en años. Pero el suelo alrededor estaba alterado. Reciente. Y junto a la puerta, sobre una piedra plana colocada con cuidado, había un libro de registro. Lo tomé con ambas manos. La cubierta estaba deformada por la humedad, pero el título seguía legible. Patrolog Route 2. Se me cerró la garganta. Lo abrí. La letra era de Ranger. No solo ordenada. No solo oficial. Era nuestra abreviatura, nuestro modo de marcar horas, nuestras descripciones cortas y secas. Y mientras pasaba las páginas, una idea empezó a crecer, pesada e inevitable. Si ese registro era auténtico, la Ruta 2 no era nueva. Y la patrulla no era algo que el ejército hubiera traído. Era algo que el bosque llevaba ejecutando desde hacía mucho tiempo. Con soldados. Con rangers. Con cualquiera lo bastante desafortunado como para cruzar la línea y volverse útil. Me quedé allí, sosteniendo el libro en aquel silencio diseñado. Y por primera vez desde que todo empezó, entendí por qué las reglas eran tan directas, tan bruscas. No estaban escritas para proteger a las personas. Estaban escritas para mantener el sistema intacto. Y yo ya estaba dentro. La puerta del búnker no tenía manija. No una convencional. Tenía un cierre de rueda empotrado, medio asfixiado por musgo y tierra. Un olor químico tenue se aferraba al metal, como si el lugar hubiese sido sellado con algo más que tiempo. Pasé el guante por la superficie. El frío atravesó la tela. No estaba tibia como el resto del entorno. Conservaba su propia temperatura, como si el suelo la alimentara. La mayoría de la gente no sabe esto sobre los viejos búnkeres de emergencia. Las cabañas envejecen. Se pudren. Se ablandan. Se inclinan hasta convertirse en parte del bosque. Los búnkeres no. Se mantienen obstinados. Conservan su forma. Conservan sus secretos. Me agaché y busqué alguna señal. Servicio forestal. Cuerpo de ingenieros. Alguna operación privada. Nada. Ni etiqueta. Ni advertencia. Ni número. Solo un símbolo apenas arañado en la esquina inferior de la puerta. Un círculo atravesado por una línea recta. Como una rosa de los vientos primitiva. No parecía un logotipo. Parecía una marca de límite. Apoyé la oreja en el metal. Nada de viento. Nada de maquinaria. Ningún zumbido. Solo un silencio tan completo que resultaba artificial. Como si el búnker estuviera devorando el sonido del mismo modo en que lo hace la nieve profunda. Giré el cierre. Al principio no cedió. Luego se movió lentamente, con un rechinido áspero que sonó demasiado fuerte en aquel bosque controlado. Me quedé inmóvil, esperando que la patrulla apareciera. Esperando el sonido medido de botas acercándose como si hubiera fallado una inspección invisible. Nada. Abrí lo justo para deslizarme dentro. Un aliento de aire viciado salió a mi encuentro. Frío. Seco. Antiguo. Olía a polvo, óxido y algo levemente dulce, como plástico viejo descomponiéndose. Encendí la linterna frontal. El interior no era grande. Del tamaño de un contenedor marítimo. Un pasillo estrecho. A la derecha, una pequeña sala de equipo. A la izquierda, una zona de descanso. Literas metálicas. Sillas plegables. Una mesa atornillada al suelo. Raciones antiguas apiladas en una esquina, los empaques hinchados por la humedad. Bidones vacíos. Un maletín médico agrietado con suministros vencidos hacía décadas. En estantes polvorientos descansaba equipo obsoleto. Teléfonos de campaña. Radios antiguas. Baterías de repuesto. Cables corroídos. Material de otra época. No de una operación federal actual. Lo que significaba una sola cosa. Este lugar no fue construido para el cierre del ejército. El cierre fue construido alrededor de este lugar. Avancé despacio. El suelo de concreto devolvía cada paso con un eco hueco y solitario. Aquí el sonido no se absorbía. Se reflejaba.
como si el búnker quisiera que me escuchara a mí mismo. Sobre la mesa, bajo una capa gruesa de polvo, había una grabadora de casete. Me quedé mirándola. Las grabadoras no pertenecen a operaciones modernas. Son frágiles, obsoletas. Nadie las usa, salvo que tenga una razón. Pegada arriba con cinta amarillenta había una etiqueta escrita en letras de imprenta. Briefing Play. Open Entry. Fecha, 17 de agosto de 1979. Sentí un nudo en la garganta. Esa fecha no aparecía en ningún archivo moderno. Ni en la directiva de cierre. Ni en los documentos del ejército. Ni en nada que mi supervisor hubiera insinuado. Era anterior a mí. Anterior a casi todos los rangers que habían trabajado en este distrito. Y estaba esperando a que alguien presionara play. Mi instinto profesional me decía que no lo hiciera. No por miedo a cintas embrujadas, sino porque entiendo la evidencia. La cadena de custodia. Lo fácil que algo deja de ser fiable en el momento en que lo tocas sin documentarlo. Pero también entendía otra cosa. Nadie iba a venir a documentar esto por mí. Si quería respuestas, tendría que tomarlas como el bosque las ofrecía. Me senté. El polvo se elevó en una nube tenue. Abrí la tapa. La cinta ya estaba dentro. Mi pulgar flotó sobre el botón. Dudé. Luego lo presioné. La máquina hizo clic. La cinta comenzó a girar con un murmullo mecánico suave. Durante unos segundos solo hubo estática. El susurro magnético de algo antiguo aferrándose a la memoria. Y entonces una voz. Calma. Medida. Profesional. No era la mía. No era la del enlace militar. Era más vieja. Entrenada para informar sin emoción. Si está escuchando esto, dijo la voz, ha entrado en el corredor restringido y ahora opera bajo el protocolo Ruta 2. No parpadeé. La piel se me erizó. La voz continuó, estable, sin prisa. No intente contactar con base por canales abiertos. Use únicamente la frecuencia asignada. No utilice nombres personales. Y no responda a las voces que provengan de la línea de árboles. Me recosté lentamente en la silla, sintiendo como el búnker parecía encogerse a mi alrededor. Ya había escuchado esas reglas antes. No en esa cinta, sino en aquellas tarjetas plastificadas que el ejército me entregó como si estuviera a punto de entrar en una zona de contaminación. La grabación continuó, imperturbable. No sigas las luces. No cruces los marcadores de límite a menos que se te ordene. No persigas a la patrulla. Esa última línea me revolvió el estómago. La patrulla no era algo nuevo. No era una unidad militar convencional. Formaba parte del sistema, desde 1979. Entonces la voz dijo algo que nunca había oído. Algo que me erizó la piel bajo las mangas. Si te ves a ti mismo en la patrulla, no regreses a la base. Me quedé helado. El aire del búnker se volvió más frío. La cinta siseó suavemente, como si disfrutara de mi silencio. No interactúes. No lo reconozcas. Si te ves a ti mismo, ya estás comprometido. Tragué saliva. La boca se me secó al instante. Mi mente regresó a la placa duplicada clavada en el árbol. A mi propia voz saliendo por la radio, dando órdenes que jamás pronuncié. A esa sensación insoportable de que el bosque no solo me observaba, sino que me estaba aprendiendo. La cinta no describía una posibilidad extraña. Describía un resultado conocido. La voz adoptó un tono de conclusión. Profesional. Controlado. Estos protocolos no son preventivos. Son medidas de supervivencia. Sígalos al pie de la letra. La rutina es la única protección que le queda. Rutina. Siempre rutina. Y entonces lo escuché. Al fondo de la grabación, algo tenue. No era estática. No era el gis de la cinta. Eran pasos. Medidos. Rítmicos. Cadencia de marcha. La voz no los mencionó. Continuó hablando como si fueran normales. Como si la patrulla siempre estuviera allí. Siempre moviéndose. Siempre manteniendo. La grabación hizo una pausa. Un nuevo sonido irrumpió, seco, repentino. Alguien respirando con dificultad, muy cerca del micrófono. Una segunda voz, más joven, quebrada por el pánico. No se supone que haga eso. Se detuvo, dejó de moverse, y me está mirando. La voz calmada regresó, más firme. No lo reconozcas. Detente. Detente ahora. Un sonido ahogado, como alguien intentando no gritar. Yo no dije nada.
No dije nada. Un silencio largo. Arrastrado. Luego, algo como tela desgarrándose. Y después, el grito. No un grito teatral. No uno de película. Uno real. Crudo. Descompuesto. Un sonido arrancado desde lo más profundo del cuerpo cuando algo sale terriblemente mal y la mente no puede procesarlo. La grabadora vibró sobre la mesa. El altavoz crepitó bajo la tensión. El grito se cortó de golpe. Y la marcha continuó. Paso, paso, paso. Sin voces. Sin lucha. Sin explicación. Solo la cadencia constante de botas moviéndose en formación, como si nada hubiera ocurrido. Como si la patrulla simplemente hubiera retomado su ruta. Me quedé mirando la grabadora, incapaz de moverme. Porque la marcha no se desvanecía como un ruido de fondo. Se mantenía cercana. Presente. Sonaba como si estuviera dentro del búnker conmigo. El haz de mi linterna frontal tembló cuando mi mano comenzó a vibrar. Extendí el brazo y presioné stop. La cinta hizo clic. El silencio cayó en la habitación como un golpe. Contuve la respiración, esperando oír pasos en el pasillo de hormigón detrás de mí. Nada. Y aún así, no me sentí seguro. Ni un poco. Porque acababa de comprender lo más importante sobre aquel lugar. Los protocolos no estaban diseñados para detener a la patrulla. Estaban diseñados para que sobrevivieras el tiempo suficiente, como para seguir siendo útil. Y la cinta había dejado algo dolorosamente claro. No era un incidente aislado. Era un ciclo, un sistema repetitivo de contención, informe, patrulla y reemplazo. Tomé la grabadora y el cuaderno de registro. Ya no fui cuidadoso. La evidencia importaba, pero vivir importaba más. Salí del búnker con rapidez. No corría, pero casi. Ese ritmo preciso que adoptas cuando sabes que el pánico te matará, pero quedarte es peor. En cuanto regresé al bosque diseñado, el sonido cambió otra vez. El efecto amortiguado volvió. Mi propia respiración parecía distante. Seguí las marcas de cinta hacia la línea de la valla, los ojos saltando de árbol en árbol. Nada se movía, pero sentía la patrulla, como se siente una tormenta antes de que llegue. Cuando alcancé la cerca, no trepé con cuidado. Trepé como un hombre que entiende que las reglas solo importan si el sistema te permite salir. Salté al otro lado. Las botas golpearon la tierra del límite. Y el sonido del mundo regresó de golpe. Aves. Viento. Mis propios pasos nítidos. Como si hubiera salido de una bolsa de aire muerto. Corrí hacia mi camioneta. No informé. No pedí permiso. No esperé extracción. Conduje. La carretera hasta la reja principal se sintió más larga de lo que debería. La niebla se enroscaba sobre el capó como humo. Los faros abrían túneles blancos frente a mí. Y cada sombra entre los árboles parecía una figura alta esperando dar un paso al frente. Cuando finalmente llegué a la entrada, el estómago se me desplomó. Había una camioneta de guardabosques estacionada allí. Mi camioneta. Mismo modelo. Mismo color. Mismas marcas de unidad. El barro fresco en los neumáticos. Exactamente como el mío. Durante un instante, mi mente se negó a aceptarlo. Intentó racionalizarlo. Hasta que vi la abolladura en el parachoques trasero. Una pequeña marca del invierno pasado, cuando retrocedí contra una roca durante un rescate. Esa abolladura estaba allí, en la camioneta de la reja. Mis manos se enfriaron sobre el volante. Bajé la mirada. Mi camioneta seguía debajo de mí. Encendida. Real. Entonces, ¿por qué también estaba estacionada al frente, como si yo ya hubiera llegado? Avancé unos metros y me detuve. La luz de la caseta se encendió. El oficial de enlace del ejército salió, ajustándose la chaqueta como si me hubiera estado esperando. Sonrió con esa calma controlada que nunca anuncia nada bueno. Buenos días. Como si no hubiéramos hablado antes. Como si yo no hubiera estado en un búnker más antiguo que su carrera. Llegas temprano. La garganta se me cerró. ¿Qué es esa camioneta? Miró por encima del hombro con indiferencia. Tu vehículo asignado. Ese es mi vehículo. Me sostuvo la mirada. No. Ese lo es. La radio en mi chaleco crepitó. No era el canal 3. No era ninguno que hubiera seleccionado. Una transmisión limpia. Segura. Mi voz. Calma. Oficial. Ranger 12. Iniciando patrulla de perímetro. Los protocolos serán aplicados. Mantenga la rutina.
El oficial de enlace me observó mientras escuchaba. Su expresión cambió. No era miedo. No era sorpresa. Era resignación. Como si hubiera visto ese momento exacto antes. Detrás de él, más allá de la reja, en lo profundo de los árboles. Volvió a escucharse. La cadencia de marcha. Suave al principio. Luego clara. Paso, paso, paso. Siempre moviéndose. Siempre manteniendo. Me quedé sentado, con la grabadora y el cuaderno pesando sobre mi regazo. Y entendí la verdad con una claridad helada que me vació por dentro. Podía reportarlo. Podía gritarlo por todos los canales, inundar oficinas, entregar pruebas a quien quisiera escucharlas. Pero al bosque no le importan los informes. Responde con rutina. Resetía el tablero. Coloca las piezas donde siempre han estado. Y si esto alguna vez llega hasta ti, si lo estás escuchando en un lugar seguro. Recuerda esto. Los cierres no siempre son por riesgo de incendio o tormentas. A veces, son para mantener intacta una rutina. Si quieres saber qué encuentro en la próxima patrulla, mantente cerca. Dejaré otro informe cuando pueda.